volver con ustedes en un nuevo episodio de esto que se llama Felizmente Tonas, el podcast, que como cada episodio trae unas mujeres espectaculares. Bueno, también hemos tenido hombres por aquí que nos inspiran, que nos motivan, que nos mueven, que nos llenan el alma, que nos enseñan a vivir como unas tonas felices. La invitada de hoy es una mujer extraordinaria. Ha vivido una vida súper acelerada, pero súper enriquecedora. Ha tomado decisiones difíciles cuando era muy joven y luego cuando tenía sus 20. Y ahora en los 30 también ha iniciado otra maravillosa temporada. Pero lo que más me encanta de la invitada que veremos después de este cortísimo corte a comerciales es que ella tuvo esa habilidad o esa sensibilidad para poder detener en un momento lo que parecía una vida perfecta para conectarse con ella misma. Ya regresamos en este nuevo episodio de Felizmente Todas. Quiero darle primero las gracias a Mónica por este apoyo de Asegúrate con Moni para esta segunda temporada de Felizmente Tonas, y ya estamos a punto de iniciar las grabaciones de la tercera temporada. La vamos a hacer desde Miami, así que vamos a tener unos invitados súper especiales. Pero hoy nos vamos a concentrar en una tona que adoro. Primero porque la conocí súper jovencita y porque he visto todo este proceso de crecimiento profesional y me sorprendió muchísimo cuando me dijo, me divorcié. Y dije, wow, pero ¿cómo así? Estamos hablando hoy con Barbie Enríquez. Ella es la CEO de una compañía de cosméticos, Cermat. Y de verdad que la historia de Barbie es una historia en la que tú dices, mira, definitivamente no hay nada más importante en la vida, además de la salud y de todos esos valores maravillosos que Dios nos ha puesto en el corazón, que encontrarse y conectarse con uno mismo. Así que Barbie, bienvenida a este podcast Felizmente Tonas. Muchísimas gracias, Liz. Primero que nada, felicidades por este podcast. La verdad es que siempre has brillado por unir a las comunidades, por saber comunicar mensajes, y para mí es un honor que me hayas invitado. Así que gracias, y espero que todas las zonas que nos escuchen disfruten tanto como yo este episodio, este capítulo. Bueno, Barbie, naciste en México en una familia trabajadora, una familia que ha forjado una empresa muy grande, no solo en México y los Estados Unidos, sino en más de 12 países. Digamos que naciste, como diríamos por ahí, como una niña fresa, con todo lo que puede tener una niña para estar súper bien al ladito de los papás y ser la consentida de los papás. ¿En qué momento Barbie dijo, yo no soy de esas? Gracias por abrir así. La verdad es que sí tuve la suerte de nacer en una familia de dos padres súper trabajadores, con muchos valores, que tenían la posibilidad de brindarme la estructura no solo básica, sino un poco más de vivienda y de educación y cariño, etcétera. Y llega la adolescencia, y no sé si a todos los adolescentes, pero a mí me pasó la etapa de la rebeldía, donde estaba segura que quería más, y que de alguna manera, pues, la burbuja en la que me encontraba no me permitía experimentar muchas cosas. Conozco a Gerardo, que es el papá de mis hijos, y entonces me enamoro y decido emprender y crear mi propia vida y mi propia familia. En esa edad, tengo que decirlo, juzgando muy fuerte de pronto algunas acciones o sí, actividades de mis padres, donde sentía, ay, bueno, solo están trabajando, ¿no? No me ponen tanta atención, ya sabes, la rebeldía. Yo voy a hacer mi familia y la voy a crear de forma totalmente distinta. Así que te diría, entre el amor y la adolescencia me impulsaron a tomar esa decisión de salirme de casa a los 18 años y empezar a construir mi propia vida. Bueno, 18, yo no me quiero imaginar la cara de tu padre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que los papás te dicen? Ok, te vas de la casa, te vamos a dar todo, o te vas de la casa y comienza a crear tú lo que tú crees es lo correcto a tu edad. La verdad es que no les avisé, o sea, me escapé, simplemente les dejé unas cartas de gracias por todo, voy a estar bien. Y mi intención al salirme de casa era nunca pedir ningún recurso. O sea, era como de entiendo que les estoy devolviendo todo lo que me han dado, entonces voy a construir mi vida sin pedir. Y hasta la fecha podría decirte que he cumplido con eso, ¿no? Una de las grandes o de los grandes aprendizajes de mi vida precisamente fue a esa edad, tener hambre, porque yo creía que la vida era mucho más fácil de lo que en realidad era, ¿no? Claro, lo había tenido todo, entonces de pronto salí y empecé a buscar trabajo, no me daban porque no había acabado la carrera, tenía 18 años, y me descubro embarazada a los 19. La verdad es que es una bendición, yo creo que la más grande que me ha pasado, porque se convirtió en ese motor, pero al mismo tiempo era más difícil, pues,
emprender, encontrar un trabajo, una estabilidad, cuando imagínate, los 18 no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Y ya me veía, enfrentándome a la vida con hambre y ahora con la responsabilidad también de ser mamá. Bueno, Barbie, en esos momentos, porque digamos que este podcast también lo pueden ver muchas mamás que se lo pueden pasar a las hijas, y también es una lección para nosotros como papás con respecto a esa visión o a esas conversaciones que a veces de repente no son lo suficientemente, eh, o a veces no tenemos estas conversaciones con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, la vida va como corriendo en automático y como que no le explicamos a nuestros hijos lo suficiente de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y de repente hay chicos que se desconectan porque no entienden. Pero digamos a esa edad de los 18 años decides irte. Tú creías que llevabas mucha plata con Gerardo, ¿no? Ustedes pensaban que iban a vivir como el resto de la vida con cuánta plata. Sí, teníamos, yo creo que sí, él vendió su coche y el dinero que yo pude juntar, un poco en los ahorros, vendíamos algunas galletas, el primer emprendimiento fue ahí justo. Yo creo que si llevábamos juntos $1,000 que jurábamos que nos iba a durar para toda la vida, bueno, fue muchísimo, no nos duró ni 3 meses porque pues obviamente hay que pagar casa, agua, luz, ya sabes. Y pues no tenemos trabajo, no tenemos un ingreso adicional, así que sí, quisiera retomar un poco lo que acabas de decir. Muchos Ajá. años después, de hecho, yo creo que tendrá un año que me enteré, una de las razones principales por las cuales salí de casa, y gracias por decirlo, porque como mamá ahora es algo que valoro mucho, yo no me sentía escuchada, porque obviamente yo creo que en nuestra cultura latina haces lo que tus papás te dicen, ¿no? Y entonces la mamá mueve la ceja y ya te cuadras, ¿no? Y precisamente creo que en la rebeldía, en la adolescencia, no me sentía escuchada y me sentía muy controlada, ¿no? Que ahora de grande digo, no, al contrario, y agradezco a mis padres, pero cuando estás en esa edad, es como que no me dejan hacer nada, mi opinión no cuenta, y entonces creo que la invitación es eso que decías, empezar a abrir conversaciones desde una escucha mucho más abierta a recibir con amor con nuestros hijos. Sí, esa escucha activa, bueno, esta era mi siguiente pregunta después de los $1,000 que yo sabía que era lo único que tenía en el bolsillo. También hubo mucha terquedad, ¿verdad? Digamos que estabas pasando por momentos difíciles, pero ese orgullo que nosotros nos lleva hoy, la Barbie de hoy, ¿cómo hubiese manejado en esos momentos lo que pasó? O sea, ¿cuál es esa enseñanza que se ha traspolado a esta Barbie adulta que hoy es mamá y que ya empieza a tener hijos que comienzan a entrar en la adolescencia? Muy buena pregunta. La verdad es que voy a decirte que esos primeros $1,000 que se fueron como el agua, no los vi como el único recurso. Me creía superwoman, ya sabes, o sea, no iba a encontrar la manera. Hasta que llegó un día donde voy al banco, tengo lo que son $2.50 en la cuenta de banco. Acuérdense que era fresa, entonces sí, el dinero estaba en el banco. Y cuando voy ahí y me doy cuenta que no tengo con qué, ya no digas pagar la casa, era comer al día siguiente y yo estaba embarazada, regreso con Gerardo y es como de, no tenemos dinero, hay que hacer algo de hoy para hoy. Y eso es lo que despierta en mí esa necesidad, el emprendimiento mucho más formal. Empiezo ahí a hacer pasteles. Tengo que decir que en casa nunca cociné absolutamente nada, pero por suerte nací en la era en la que ya estaba YouTube, entonces aprendí ahí a hacer pasteles. Y la verdad es que me lo he preguntado muchas veces, si yo volviera a nacer, ¿lo volvería a hacer? Sí. Extraño ahora que te lo digo, porque como mamá tengo un hijo de 18 precisamente, y lo volteo a ver y digo: "Dios mío, no, o sea, pobre mi mamá", ¿sabes? O sea, yo no sé qué hice. Pero la verdad es que creo que la ignorancia también me dio la posibilidad de salir adelante. Porque si yo hubiera sabido lo que hoy sé, tal vez no me hubiera aventado a los 18 a querer cambiar mi vida, pero al no saberlo, simplemente me creí invencible y entonces me aventé por ello. Y eso es algo que también hoy por hoy me recuerdo. Hay un montón de retos en el trabajo, en casa, con los hijos, que me asustan y que de pronto me da miedo dar esos pasos, pero si pude a los 18 sin herramientas y sin recursos, estoy segura que hoy puedo. Entonces, creo que va hacia allá. Mira, me acabas de decir algo que me parece muy importante. A medida en que nosotros nos hacemos mayores, los miedos nos inundan más. ¿Cómo Totalmente. podemos manejar estos miedos? Porque acabas de decir algo importante. Yo no sabía y pensé que todo era fácil, pero si yo hubiera sabido eso hoy, quizás no lo hubiera hecho. ¿Es ese miedo el que nos detiene, Barbie,
a realmente ir tras nuestros sueños. Definitivamente lo creo, o sea, muchas veces el miedo está en nuestras creencias, ¿no? Mucho más fuerte que en lo que realmente puede suceder. Y hay estudios que hablan de esto, ¿no? Yo creo que el miedo a perder, porque también hay que decirlo, conforme vamos creciendo, vamos teniendo más, lo que sea, seguridad, amor, estabilidad, bienes materiales, ¿no? Un nombre, reputación, orgullo, más un poco de todo. Entonces también sentimos que nos arriesgamos más y que es válido, porque también sabemos que nos ha costado años construirlo, pero sí creo que es importante que aprendamos a tomar el miedo como lo que es una emoción que te dice, no estás preparado al 100, ve y prepárate, pero no te dice detente, ¿no? Entonces, para mí ahora el miedo es eso, es un, ok, si estoy teniendo miedo es porque hay algo que no estoy viendo todavía, o si lo estoy viendo y lo estoy ignorando, ¿qué es eso? Y entonces puedo volver, prepararme y entonces aventarme. Okay, regresamos al pastel de la niña que no tenía nunca había cocinado, que no tenía ni idea de cómo hacerlo, se fue a YouTube y dijo, hay que resolver para allá. Así. ¿Cómo fue ese negocio de los pasteles y cómo fueron evolucionando como pareja y empresarios los dos hasta llegar a los Estados Unidos? Vale. Bueno, empezamos vendiendo pasteles porque, como te digo, tenía $2.50. Por suerte en México puedes ir a comprar solo 4 huevos, 1 litro de leche y no necesitaba como hacer la gran despensa. Y pude ir a un mercado y comprar los ingredientes básicos para hacer un pastel. Y dividí ese pastel y yo creo que nunca se me va a olvidar y los vendí a 10 pesos, que hoy serán 50 centavos de dólar la rebanada. No tenía presupuesto para el platito y ya sabes cómo entregarlo, entonces simplemente lo partí en 8 y con un pedazo de aluminio les hacía como la base y con un palillo, eh, un toothpick, no Ah, sé, un palillo de madera, les pegaba mi teléfono y mi nombre, ¿no? Y si te gustó, llámame y hago más. Y todo empezó con esas primeras 8 rebanadas de 50 centavos de dólar. Aproveché que pues tenía 18 años y que entonces pues me veía pequeña, ¿no? Y vivía en unos apartamentos, entonces esperaba que después de la hora de comer, cuando ya olía el edificio que todas las mamás estaban cocinando, que ya era la hora de la comida, esperaba que pasara un tiempo y entonces iba yo a tocar las puertas, porque entendía que si a mí se me antojaba más el postre después de haber comido, pues la probabilidad de que ellas me compraran en ese momento era la ideal. Hasta que se me termina el círculo caliente, voy a decir. No, en ese momento no era mi familia porque yo no quería, como bien decías, en el orgullo mostrar que no me estaba yendo tan bien, pero cuando se me acabaron los vecinos, las mamás de mis amigas y así, pues me empecé a exponer a, ok, ¿qué sigue, no? Bueno, pues otro edificio, no, ahora 2 edificios más allá, no, ahora más negocios, no, ahora. Y entonces empezamos a expandirnos. La verdad es que nos fue muy bien. Vivíamos en ese momento, Gerardo estaba vendiendo apartamentos, su familia siempre tenía bienes raíces o eran realtors. Y él decidió empezar por allá, pero la verdad es que la economía en México no te permite que las propiedades se vendan tan rápido como aquí. Por lo tanto, pasaban meses en lo que vivíamos de los pasteles. Y empezó a hacer de, bueno, ahora ya no también es de chocolate, sino de vainilla, flan, etcétera. Pero no me gustaba, honestamente, Liz, no lo disfrutaba. O sea, había dinero porque era lo que se requería, pero no porque yo dijera voy a soñar con tener la gran pastelería. Exacto. Él en algún momento llega y me dice, oye, esto está funcionando, ¿no? Les están gustando los pasteles, hagamos una pastelería, yo me uno contigo y yo le dije, no, ya va. O sea, yo no, no me veo toda la vida aquí, hagamos otra cosa. Y esa conversación nos invitó a, ¿qué sabes hacer tú y qué puedo hacer yo? Y en ese momento yo estaba estudiando marketing y él tenía todo el conocimiento de mantenimiento y remodelación de casas porque precisamente para venderlas, pues les hacen mejoras. Y entonces hablamos y fue de, ok, hagamos una compañía de remodelación. Y pasamos entonces de la pastelería a empezar la compañía de remodelación muchas veces y creo que es algo que me ayudó haber visto a las grandes compañías moverse en el sector en el que yo crecí, porque entonces yo le decía, es súper fácil, o sea, para mí era como natural, yo me voy a hacer pasar por tu secretaria, voy a hacer el diseño en PowerPoint de unos flyers, los enviamos en las zonas en las que queríamos trabajar y yo dice, me voy a hacer pasar por tu secretaria y voy a decir que tienes la agenda súper ocupada. Y teníamos, como en ese momento no teníamos muchos recursos, 2 mudas de ropa, ¿no? La ropa que era para ir a ver clientes y la del diario, porque si se nos dañaba con que íbamos a ir a comprar más ropa, ¿verdad? Entonces, teníamos como separada la estrategia de así para ir a ver clientes y nos empezaron a llamar y yo, ah, sí, claro, permíteme un momento. Ah, no, tal día no puede.
este otro día no puede, y así, hasta que, pues, según yo, nos daba el taco, y ya, les decía, ok, el miércoles a las 9 de la mañana puede ir al arquitecto con usted, sí, ¿le queda bien? No, sí, sí, sí. Entonces así empezamos a hacernos de clientes, la verdad mucho era fake it till you make it, ¿no? Y de alguna manera empezó la calidad, porque eso tengo que decir, Gerardo es un hombre que siempre se ha preocupado porque cuando él hace el delivery de un producto, sea el mejor producto o el mejor servicio, ¿no? Es un hombre muy apasionado en hacer las cosas bien. Entonces, eso nos empezó a ayudar a ganar, pues, prestigio en el área, hasta que nos convertimos en la compañía de remodelación más fuerte del área en la que vivían mis papás en aquel momento. Entonces, así empezamos y una cosa nos llevó a otra y nos lanzamos a una compañía de construcción. Empezamos como pareja a tener problemas porque pues cada quien tenía sus formas de hacer negocio. Yo no sé, para los que nos están escuchando que hacen negocio con familiares o con su pareja, la verdad es complejo, ¿no? Tienes que tener muy claro tu rol, aprender a callarte, aprender a no llevarte las cosas a la casa también. Y bueno, en esa idea la verdad es que no lo supimos hacer. Y llegamos a un momento donde honestamente ya no la pasábamos bien trabajando, ¿no? Eran muchos pleitos y ya se iba este pleito también a la casa. Y en ese momento mi papá sufre de hipertensión y yo lo escuchaba con todos los problemas que él tenía. Recuerda que yo estaba escuchando marketing y pues tenía la experiencia en negocio, algunas revistas, periódicos, de alguna manera como que empezaba a llenarme ahí de información. Y un día me animo y le digo a mi papá, oye, pa, a ver, te estoy escuchando que tú no estás bien, por lo que tú me cuentas, lo que tú necesitas es una algo que se llama marketing de servicios y yo no la estoy pasando bien con Jerry, así que, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Él en algún momento, en algunos años antes, había intentado que yo me viniera a hacer más, pero yo le decía, no, no, yo voy a hacer mis cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Que no me preocupes, ese es mi sueño tuyo y yo voy por el mío. Pero sabes que lo tengo que decir porque igual si hay mamás que nos escuchan, yo creo que ser mamá trabajadora, y no sé si a ti te ha pasado, Liz, pero de pronto nos da culpa, ¿no? Porque entonces estás trabajando tanto que no pasas más tiempo con tus hijos. Y, y la verdad, yo muy mal agradecida, lo tengo que decir, eso era lo que yo pensaba. O sea, yo decía, es que Sermat me quitó a mi papá, entonces yo no quiero formar parte de esa compañía, ¿no? Porque pues no me podía enojar con él, entonces digamos que todo lo veía en contra de Sermat. Pero conforme fue pasando el tiempo y también me convertí en mamá, pues no me quedó más que agradecer todo el trabajo. Y yo creo que también de adultos eso nos pasa, ¿no? Volteas a ver que, claro, no estuvo, pero no porque no quería estar, es porque estaba construyendo algo que nos beneficiaba y en mi caso, lo puedo decir con mucho orgullo y con mucha gratitud, beneficia a mí, a mis hijos y espero que a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, pues ya cuando crezco y lo entiendo así, lo veo así, veo a mi papá entonces como esta figura de mucha admiración en todos los sentidos, no solo como padre, sino también como ejecutivo, como líder, etcétera. Y cuando le hablo y me dice, sí, trabajemos juntos, pues yo creo que los dos saltábamos de felicidad. Y a partir de ahí, pues empecé, lo supo hacer muy bien porque como hija de dueño la gente podría pensar que me hubiera puesto en un nivel ejecutivo de una. Y la verdad es que empecé desde abajo y agradezco muchísimo porque hoy puedo conocer el negocio como lo conozco por eso. Empecé primero solo escuchando reuniones y llamadas de nuestros clientes sin poder decir nada, porque él me decía, primero quiero que escuchen para que cuando abras la boca, ¿no? Es porque tengas conocimiento de causa, ¿no? Ya haya un criterio formado y no hables sin razón, sino que conozcas la compañía. Y estuve como 8 meses sin que él me presentara formalmente a la empresa, escuchando y aprendiendo. Mientras estudiaba coaching, procesos de ISO 9000, todas estas cosas porque siempre me gustó estudiar, para que cuando yo llegara pudiera presentarme. Y al entrar empiezo tomando pedidos y de ahí me hago supervisor de call center, gerente de call center, director de ventas, etcétera, hasta que finalmente llego a Estados Unidos con la dirección comercial y después como CEO, que es ahora en la posición en la que me encuentro. Y abriendo nuevos mercados, que eso además me tiene fascinada porque también en tu visión se ha ido ampliando los mercados de Sermat a conquistar nuevos mercados y a seguir creciendo este negocio súper lindo. Pero vamos a hablar de Barbie. Llega a Estados Unidos, tienes todo esto, se viene tu familia. Cuando yo te conocí estabas casada con tus hijos y de repente un día, Lisette, me divorcié. Y tú dices, espérate, ¿pero qué pasó? O sea, todo se ve muy bien. Y aquí viene esta otra parte. ¿En qué momento Barbie se pierde y decide que era el momento de encontrarse con Barbie? Fíjate que también
esto a la que la gente le llamamos éxito, ¿no? Que el éxito me parece que es muy personal, pero en términos generales entendemos éxito como una posición laboral o dinero, ¿no? Como que en términos generales así lo percibimos. Llegó el momento en el que yo tenía la suerte de ya ser CEO, vivir en Estados Unidos, tener la casa de mis sueños, y creo que en algún momento te lo conté, estaba fuera de casa y vi a Gerardo jugar con mis hijos, teníamos perritas, estaban ahí, yo veía de frente la casa de mis sueños y me sentía por dentro tan infeliz, y lo quiero decir porque es mi responsabilidad, mía culpa, como, ¿no? Me sentía tan infeliz, no estaba satisfecha con lo que estaba haciendo, no me motivaba a levantarme todos los días. eh, Híjole, yo podría decirse que lo tenía todo, aparentemente lo tenía todo, pero por dentro tenía tan poco amor propio que no lo disfrutaba. Entonces en ese momento era fácil para mí echar culpas, ¿no? Entonces, claro, porque los hijos no me escuchan, claro, porque en el trabajo pasa esto, claro, porque mi marido, ya sabes. Y entonces en este querer encontrar algo mejor, tomo la decisión de separarme. Y cuando me separo, me enfrento a que, ok, ahora estoy igual de infeliz, nada más que con más tiempo, ¿no? Y más sola. Y entra entonces esta Barbie a querer descubrir quién soy en terapias, en retiros, en cursos, etcétera, etcétera, y me encuentro con que lo único que me sucedía es que no sabía qué era y que había puesto como las prioridades y lo que todo el mundo quería delante de lo que yo quería o de lo que yo era. Entonces, ahora ese es un poco del gran aprendizaje después de esta separación. Me descubro una mujer mucho más feliz porque me conozco más, porque me regalo más tiempo conmigo y porque soy capaz de decirle no a los demás y decir sí a Barbie, ¿no? Que creo que eso es algo que en el día a día no lo hice por muchos años. Entonces tuve éxito laboral, pero no tuve éxitos personales, o sí, pero no, tal vez no del nivel que quería tenerlos, porque no me estaba escuchando y no supe poner límites. Y elegí hacer por quedar bien con quien sea, con mi papá, con los amigos, con el novio, con la compañía, con lo que fuera, ¿no? Con el esposo. Entonces, hacía por estar bien con ellos, pero no hacía por estar bien yo. Entonces, ahí es donde entra esta parte que bien decías al inicio, ¿no? Es cómo el volverte a ver, el volver a conocernos puede realmente transformar tu vida. Y ese es el verdadero éxito, porque cuando no tenía dinero, cuando moría de hambre, los pasteles, que de verdad hubo un día que comimos sopa de cebolla, literalmente había un cuarto de cebolla en el refrigerador y agua de la llave, y eso era mi comida. Y cuando ese momento yo recuerdo ser plenamente feliz y no tenía dinero en la bolsa. Y después recuerdo haberlo tenido absolutamente todo y haber sido infeliz. Y el mensaje es, la felicidad no es algo que alguien te da o la vida viene a darte. La felicidad es algo que está en nosotros y que tú das y que tú construyes con el tiempo que te dedicas a escuchar. Y eso es lo que has querido traer a este movimiento que empezaste ya hace casi 2 años de Vi. ¿Qué es Vi? ¿Para qué nace? ¿Y cuál es el propósito tuyo detrás de este movimiento que además es gratis? Dictas montones de talleres, seminarios, conectas a las mujeres con un montón de recursos. ¿Por qué nace y hacia dónde va Vi? Pues nace vi porque decía, en el momento en el de mi separación, yo decía, ¿cómo si me está costando tanto trabajo este duelo? ¿Cómo, de qué me agarro, no? Y soy una mujer que de alguna manera tiene educación, tiene trabajo, tiene hijos, tiene casa, y aún así sentía que no podía con estas decisiones que había tomado. Y entonces dije, ok, necesito sanar. Y ahí empecé a darme cuenta, entonces, pero sanar cuando soy una mujer que tiene recursos es como ser malagradecido si no lo comparto. Y entonces la verdad empecé a compartirlo para sonar en comunidad, porque yo no sé nada más que nadie. Simplemente soy una mujer al igual que todas, buscando ser feliz, buscar conocerme un poco más, retarme, pero me pude dar cuenta que allá afuera, aunque hay recursos, a veces no tenemos el dinero, a veces no nos sentimos cómodas pidiendo ayuda, a veces simplemente no sabes por dónde empezar cuando estamos en una situación crítica, ¿no? Que transforma nuestra vida, para bien o para mal, pero en los cambios las aguas se vuelven turbias y no siempre vemos con claridad. Entonces, vi lo que busca es ser este hub donde todas podamos llegar y podamos encontrar de forma íntegra lo que somos, encontrar nuestro para qué y hacer con él lo que sea que querramos con nuestra vida, obviamente con valor, ¿no? Sin pisar a nadie, como decía mi mamá, pero
es este hub donde podemos encontrar mentoras y podemos ser mentoras de otras mujeres que han pasado o que quieren pasar por recorridos de otras, ya sea en temas financieros, en temas de salud, en temas de emprendimiento, por supuesto de amor propio, por supuesto de sanación emocional, de legado. A veces nos vamos un poco más a lo espiritual y a veces somos tan cuadradas como vamos a hacer presupuestos financieros, pero porque buscamos que lo que somos como mujeres lo podamos ver de forma íntegra y encontrar herramientas gratuitas para poder alcanzar esa libertad sostenible. Definitivamente, como se habrán dado cuenta, para ser sabios no se necesita tener muchos años. Para ser sabios se necesita vivir en plenitud, vivir en presente y aprender y agradecer por cada situación que nos pase. Haciendo esto que nos inspira Barbie. No importa de dónde vienes, no importa lo que tú tienes, no importa tu pasado, no importa absolutamente nada. Es tu responsabilidad tomar el control de tu vida hoy. Esto no se lo puedes seguir, ni lo puedes posponer, ni lo puedes delegar. Estas son de esas cosas que solo te toca a ti. ¿Cómo te sientes hoy? Después de haber escuchado este podcast, ¿qué has aprendido? Después de haber escuchado a Barbie, ¿qué crees que tienes que implementar? ¿Cuál es ese primer paso que tienes que dar? Y mi pregunta para ti, después de haber escuchado esto hoy, ¿a dónde vas a mirar? ¿De dónde te vas a agarrar? Existen muchísimas personas que están listas allí para tenderte la mano en un momento, como lo decía Barbie, cuando todos los cambios suceden, porque nosotros pensamos en la permanencia de la vida, ¿verdad? Y creemos que todo está igual y nos asusta que algo cambie. Pero lo real de la vida es la impermanencia. Es decir, los cambios van a suceder, te guste o no te guste, quieras o no quieras, siempre van a haber cambios. Entonces, ¿cómo te estás preparando para esos cambios? Barbie, de verdad ha sido una conversación deliciosa. He aprendido muchísimo, como siempre. Muchísimas gracias por compartir esa historia de vida, esa parte vulnerable de una mujer exitosa que un día decidió apostar por su felicidad y que hoy nos inspiras tantísimo con todo lo que sigues haciendo. Muchísimas gracias, Liz. Yo también disfruto como cada vez que te veo estar contigo. Gracias por reconocer a las personas mucho más allá que los resultados. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Espero que todas las personas que nos escucharon, que tu audiencia pueda, al igual que tú, seguirse proyectando y seguir logrando metas sabiendo de que estamos hechas las tonas. Estamos B. Nosotros nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Felizmente Tonas, tu podcast. Hasta pronto.